muy sencilla, ¿no? Presentándonos. Y voy a compartir pantalla. Entonces, les agradezco mucho su asistencia, su puntualidad y honestamente también que sus micrófonos puedan estar apagados porque de pronto estamos escuchando ahí a los perritos que cada uno tenemos en nuestras casas. Entonces, pues Gestica somos una startup que más o menos lleva 5 años en este vaivén de entender cómo decirle al mundo qué hacemos los knowledge brokers. ¿Okay? Nosotros les queremos compartir que pues queremos llevar un orden en esta sesión, donde el primer momento es justamente la entrada de participantes, que podemos conocernos un poquito, la presentación de Gestica, que no va a tardar más de 10 minutos, 5 minutos. Después voy a presentar de manera formal a Fernando Figueroa, que hoy pues es nuestro partner, y seguimos. Le doy totalmente el control a Fer sobre este tema. Cerramos con preguntas finales. Dentro y en el momento dentro de este webinar, honestamente, claro que pueden hacer preguntas en el chat, pero para tener un poquito más de orden, al final sería cuando las pudiéramos responder, o inclusive en el momento si hay algún espacio. No es como que forzosamente tenga que ser todo tan cuadrado. Entonces, Gestica, ¿cómo ayuda a que las empresas innoven? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, y si no se los comparto, desde hace un par de meses nos subimos a la ola de los webinars COVID, no del tema del COVID, sino la oportunidad de que hay muchos webinars, y en Gestica todavía tenemos un alto índice de convocatoria, a pesar de que la gente ya está regresando a la normalidad. Y nosotros descubrimos que los webinars son una herramienta para que las empresas puedan a mediano o largo plazo innovar. De manera general, en estos 5 años hemos ayudado en 3 pasos o con 3 pasos a que las empresas innoven. ¿Cómo? Uno, primero, definiendo o ayudándoles a definir su problema. ¿Ok? Como brokers, ¿no? Este término que se usa mucho en la economía, ¿no? Lo que ayudamos es justamente a partir, a traducir, a enlazar. Y en ese camino, definir el problema que ellos quieren desarrollar o que las empresas quieren, de pequeñitas a enormes, a transnacionales que quieren resolver, ha sido nuestra chamba. Después, nuestro fuerte es acercarlos con personas que pueden apoyarlos en sus proyectos. En este caso, todos los ponentes que ustedes podrían conocer a través de Gestica y de sus webinars, justamente lo que hacemos es ponerlos en un escenario a ambas partes, hoy 1 hora de webinar, para que la oferta y demanda de conocimiento se puedan encontrar. Y paso número 3, apoyando a ambas partes para que inicien su camino. Nosotros somos potencializadores, ¿no? Como les digo, no es que nosotros tengamos el expertise en economía circular, o sostenibilidad, o normativa, o lo que hemos visto, sino lo que hacemos es facilitar la relación entre el que necesita información y el que la tiene, ¿sale? Esto lo que nos ha permitido es que a través de plataformas digitales, eventos online y offline, hemos tenido un alcance internacional de partners, de personas como Fernando, como Javier, como Gladys, como Verónica y otras más, que desde varias partes del mundo lo que han hecho es confiar en que nosotros justo podemos pues acercarlos a aquellas empresas, en este caso, que quisieran innovar, ¿sale? Aquí hay algunas de las banderas que representan personas en el extranjero o dentro de México que pertenecen a la red de Gestica. Les voy a dar 2 ejemplos muy concretos. Una empresa transnacional como es Mave y otra empresa PYME que está dentro de México, en donde tenían distintas, por cuestiones de confidencialidad no puedo dar muchos detalles, pero tenían justamente distintas necesidades en donde no sabían a dónde o con quién acudir. Los centros de investigación, las universidades súper valiosas, no los entendían bien y ellos tampoco pues tuvieron, si quieren decirle la suerte, de poder encontrarlos por sí mismos. Entonces acudieron a Gestica y nosotros pudimos apoyarlos en encontrar, en este caso, a 2 personas desde el extranjero, Daniela Córdoba desde Ecuador y Miguel Hernández desde Francia,
mexicano desde Francia, que pudieron dar este servicio a las empresas sin tener forzosamente que estar presente. Entonces, si se dan cuenta, ya ahora que sé un poco más de economía circular, pues la huella de carbono tampoco es tan alta, ¿no? Si tenemos, y hay servicios que la innovación no siempre requiere de altas cantidades de dinero ni de altas tecnologías para que se pueda llevar a cabo un proyecto. Entonces, lo que Gestica pudo facilitar fue esa conexión y, bueno, se hicieron proyectos. Algunos de nuestros aliados y clientes en el camino de estos casi 5 años, algunas son estas instituciones, algunas nacionales, algunas internacionales, que pues nos han ayudado a entender, somos emprendedores, somos una startup, estamos en constante, pues la verdad, iteración y conocimiento, y los webinars han sido para nosotros justamente un papel crucial en cómo ahora la gestión del conocimiento se puede capitalizar y cómo puede impactar desde microempresas, emprendedores, consultores, hasta empresas transnacionales. Entonces, ¿por qué los webinars y cuál es el papel de Gestica en la economía circular? Porque los webinars, ya se los conté, es una forma rápida, sencilla y pues barata, ¿no? De conocer a alguien o algo que puede funcionarte como empresa y también de parte de los partners que puedan conocer, darse a conocer a nivel internacional. El papel de Gestica en la economía circular, pues fomentar escenarios que se encuentren expertos y empresas que necesitan de esa expertise, impulsar la circularidad de las empresas en sus modelos de negocio a través de innovación, ¿no? Le decimos innovación abierta, de pronto hay personas o empresas que saben lo que es innovación abierta, pero la innovación, cuando justamente las fronteras fuera de tu empresa pueden encontrar soluciones. Y activar economía del conocimiento y economía colaborativa. Si alguna empresa contacta a un partner, pues Gestica, honestamente y obviamente, pues cobra de esa parte. Los partners también pueden beneficiarse porque tienen alcance internacional y las empresas pueden encontrar también opciones ni tan caras, ni tan lentas, ni tan burocráticas como serían con otros escenarios. Entonces, para empezar, bueno, para cerrar esa parte de Gestica, ahora sí quiero presentarles a nuestro partner de hoy, Fernando Figueroa, que además, honestamente, se siguen inscribiendo personas al webinar. Ahorita me siguen llegando en este momento correo, qué lástima porque las inscripciones se cerraron a las 5. Yo estoy súper sorprendida, Fer, porque es un tema que además es muy, muy, muy necesario. México o Latinoamérica o el mundo entero. Y la verdad, felicito mucho también a las empresas, a los universitarios, a los profesores, a todo aquel que ya me platicarán después en el chat, a qué se dedican. Y la verdad es que sí es importante que este tema pues sea el número 1, el paso número 1 para justamente llegar a la economía circular. Entonces, Fernando Figueroa pues tiene 6 años de experiencia en mecanismos de autorregulación ambiental, ha desarrollado 3 guías de cumplimiento normativo estatal, ha creado un programa para combatir el impacto ambiental dirigido a MIPYMES, donde 268 organizaciones pues tienen la conmemoración de distinguidas. Ha certificado 47 empresas y ha desarrollado proyectos de investigación en tratamiento de agua residual, transición energética y cogeneración residencial. Él es mexicano y honestamente es una persona súper flexible, eso es bien importante, además de ser conocedor, cuando una persona es flexible para trabajar con ella, tiene un mega plus. Entonces, Fernando es una persona que lleva muchos años en esto, la verdad es una persona que seguramente hoy va a poder ser muy honesta y decirnos cuáles son sus insights, ¿no? Su experiencia en todos estos temas de pronto medio incómodos, pero pues eso lo platicaremos más tarde. Bueno, pues antes de darle cederle el micrófono, recordemos que todo el tiempo nuestros micrófonos estarán apagados, mientras el experto, o bueno, en este caso Fernando, responde preguntas, no se puede interrumpir, ¿sale? Toda esta parte por el chat, si tienen, ahí está esta parte de la manita, ¿no? Me pueden escribir a mí inclusive de manera privada, él estará bien concentrado en la presentación y yo estaré aquí para moderar.
Y al finalizar, pues acuérdense, la discusión. Si tienen preguntas extras, me pueden mandar un correo de manera con toda confianza y veremos ahí la forma de poderlo responder. Les quiero agradecer su participación, les quiero agradecer su puntualidad y pues bueno, cumplimiento normativo, el primer paso hacia la economía circular. Quiero invitarlos e invitarlas a que se queden al final porque hoy estamos súper contentos de darles 2 regalos. El primero es que Fer nos va a compartir a través de un correo que les llegará 30 minutos después de que termine, aproximadamente que termine este webinar, con un autodiagnóstico para que ustedes sepan en dónde estamos y cómo medir. Y Gestica, además de darles un regalo, pues queremos pedirles también, la verdad, su valioso tiempo. Les llegará un correo mañana, en la mañana, en donde la verdad lo que queremos es conocerlos. Es 20 minutos de poder conocer cuál ha sido su experiencia en este u otros webinars. Acuérdense que somos una startup y nuestro objetivo en esta vida es generar relación entre oferta y demanda de conocimiento, pero para ello tenemos que saber sus necesidades. Entonces, eso queremos lanzarlo la próxima semana. Solo hay lugar para 30 consultorías en ecoinnovación de 30 minutos aproximadamente, en donde ustedes y yo podremos platicar de cuáles son aproximadamente sus necesidades, podemos determinar algún plan de acción sencillo y ustedes a su vez nos van a poder dar su tiempo y la información sobre por qué están interesados en este tipo de temas y sobre todo en cómo podemos como Gestica darles mayor valor. Listo, Fer. Discúlpame, me emocioné. Te quito, Adelante, te dejo excelente. de quitar la pantalla, dame un segundo. Listo. Vale, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a tener una sesión bastante entretenida y creo que es en un tema que a todos nos interesa. Hay mucha diversidad de participantes. Entonces, pues vamos a darle de una vez para que podamos ver todos los contenidos y también pues tengamos una sesión bastante enriquecedora de preguntas. Y bueno, ya estamos aquí. La ponencia se llama Cumplimiento normativo, tu primer paso hacia la economía circular. ¿Por qué tengo esta ilustración? Bueno, la economía circular siempre nos la presentan en videos, en webinars como este arco iris y este futuro brillante que nos va a ayudar a combatir el cambio climático. Pero bueno, es una ruta que tenemos que dar y para llegar a ese arco iris, pues bueno, tenemos que estar como este explorador, caminando, mojándonos y pues este primer paso esperemos que sea el cumplimiento de la normatividad. Los temas del día los clasifiqué en 4 categorías, lo van a ver como una barrita de avance, avanzando con flechitas a lo largo de las diapositivas, pero bueno, el primer tema es los básicos de la economía circular. No sé si todos los asistentes estuvieron presentes en los diferentes webinars. En el caso de que no sea así, de todos modos vamos a dar un repaso pequeñito de economía circular, sobre todo puntualizar puntos que son muy importantes. Luego vamos a ver, hablar de la economía circular como una transición, es decir, cómo vamos a lograr esa meta última. Y luego ya vámonos al meollo de este webinar, que es la legislación y normatividad ambiental. Y por último, movernos hacia la generación de indicadores de desempeño. Y bueno, con esto vamos a irnos hacia el planteamiento de la economía circular. Está un poco cargada esta imagen, pero lo que es muy valioso de ella es todas las partes que están involucradas. La economía circular es un modelo económico global que busca desconectar el crecimiento económico, la generación de valor, del consumo de recursos finitos en la Tierra. Entonces, tenemos de la parte izquierda, de este lado, la extracción de materiales, y esos materiales pasan por una serie de procesos en donde se les agrega valor, se les lleva a un cliente, se consume y al final son descartados, lo que es llamado la economía lineal. Sin embargo, en este círculo nos muestra que hay un sinfín de interacciones en donde podemos participar. A mí me gustó mucho este diagrama en vez de poner una recta contra un círculo. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que hay áreas de oportunidad para todos.
hay partes en logística, hay partes en ventas, en mercadotecnia, en selección de materiales. Entonces, esto nos llama a que la economía circular sea un área abierta para todos, no solo para aquellos que estén trabajando con temas ambientales. Este modelo económico, además, ¿qué es lo que nos busca? Permite capturar el valor adicional de nuestros productos y materiales, es decir, de lo que normalmente obtendríamos de valor de estos productos, podemos sacarles más valor y sobre todo mitigar los riesgos de volatilidad de precios en materiales y riesgos de suministros. Esto es particularmente importante en este momento porque, bueno, la crisis del COVID nos ha mostrado que las cadenas de suministro globales, si bien eran muy eficientes, no fueron resilientes al golpe que supuso un pico de demanda. Entonces, vimos escasez en equipo médico, en materiales y equipos de protección y seguiremos viendo escasez en ciertos puntos, ¿no? En materiales, sobre todo que se requieran para la fabricación de estos productos de protección personal. Algo aquí muy importante es que, no sé si noten, pero no estoy hablando directamente de la protección al planeta. Lo que es muy interesante es que la economía circular nace para hacer dinero, no para hacer activismo. Sin embargo, el trasfondo o la lógica que tiene es completamente compatible con cuidar el planeta. Si consumimos menos recursos materiales, estamos teniendo menos impactos ambientales. Y ya lo iremos viendo acá en el webinar. Luego les estoy mostrando aquí el diagrama mariposa, que, una disculpa, me adelanté. Quiero mover esto, ya. El diagrama mariposa, que es la clave de la economía circular, la forma de visualizarlo. Se llama mariposa porque, como ven, tenemos dos alitas, una verde y una azul, y estas alas nos muestran los ciclos, por el lado verde, los ciclos biológicos, es decir, cómo se mueven los materiales en una cadena de suministros desde una perspectiva biológica, y del lado azul es el ciclo técnico, cómo se mueven aquellos materiales que tienen un origen sintético. ¿Por qué es importante este diagrama y es clave? Porque la economía circular tiene un mayor valor cuando estamos circulando nuestros materiales en los círculos más cortos, los más pequeños. La idea es que una vez que tienes un material y que estás pasándolo en tu producción, como podemos observar en la parte superior, tenemos energía, materiales y, por ejemplo, algunos materiales no renovables como petroquímicos que entran a una cadena de producción donde primero tenemos manufactura de partes, luego manufactura de productos y esos productos llegan con algún proveedor de servicio para ser utilizados o consumidos y generalmente son descartados, son dispuestos como algún residuo. Esa es una economía lineal. Sin embargo, lo que busca aquí la economía circular es que antes de que esos materiales lleguen a ser descartados, les demos algún ciclo en donde podamos reutilizar esos materiales y siempre teniendo en consideración esto, mantener el material en su más alto valor posible. ¿Por qué insisto tanto? Porque una palabra que siempre salta cuando hablamos de economía circular es reciclaje. Incluso algunos dicen, ay, pues es reciclaje, pero más serio. Si ustedes ven aquí, el reciclaje sí es uno de los ciclos, pero es el ciclo más abierto. Es decir, es donde se pierde mayor valor del material y por lo tanto sería lo menos deseable. Lo que buscamos aquí es que con el menor esfuerzo posible y durante el mayor tiempo posible los materiales estén aquí moviéndose. ¿Qué son los principios que estuvimos mencionando también para tener esta lógica? Uno, regenerar los sistemas naturales. Vamos a buscar que las entradas de energía y los materiales sean lo más posible en una forma renovable o en una forma responsable, minimizando el consumo de recursos no renovables. Luego buscamos mantener los productos y materiales en uso lo más posible, por eso está tan grande esta sección. Y por último, que por diseño de nuestra empresa o producto estemos eliminando los desperdicios lo más posible.
Otra clave es que optimizamos sistemas más que componentes, que es un cambio de paradigmas de lo que normalmente haríamos en un sistema de producción. Aquí comparto este meme que está circulando mucho en el ambiente o en los circuitos de ambientalismo, donde nos muestran la crisis, ¿no? Estamos nosotros aquí, somos este pequeño buzo y pues tenemos la amenaza de la pandemia del coronavirus, pero después de ello tenemos un monstruo más grande, que es la crisis económica que se cierne, y aún más grande, el cambio climático. ¿Qué es lo que propone la economía circular? Bueno, la economía circular podría actuar como esta red de protección. Tal vez no podemos implementarla inmediatamente para solucionar el coronavirus, pero sí nos va a ayudar mucho a salir mejor librados de la crisis económica y, por supuesto, del cambio climático. ¿Cuál es el reto de la economía circular? Bueno, es un cambio radical y sistémico. ¿Qué estamos hablando de cambio radical y sistémico? Que hay que cambiar todo el sistema económico. Entonces es un reto grandísimo. Se estima que actualmente solo se están teniendo flujos circulares en alrededor de 8.6% de todos los flujos del mundo. Eso incluyendo a los superhéroes ambientales y a los mejores casos de economía circular, ¿no? Esto lo comenta el Foro Económico Mundial. Entonces, el reto es grande y pues nos podemos sentir pequeños. Y bueno, hablando de sentirse pequeños y cómo nos sentimos en general, aquí la idea es que yo me ponga en los zapatos de cada uno de ustedes. Esa es mi marca personal. Yo trabajo en esta parte de verificar cumplimiento normativo y lo que me ha funcionado mucho es acercarme a cada uno de los interesados y hablar en su idioma, en su interés. No estar hablando con un idioma alto, alejado de lo cotidiano y hablar en un idioma científico, en un idioma legal, ¿no? Entonces, bueno, poniéndome en los zapatos, yo espero que cada uno de ustedes pues tenga algún rol de tomador de decisiones, preferiblemente en una empresa pequeña o mediana. Si están en una parte de educación o de investigación o simplemente por interés, de todos modos hay que tomar decisiones. Y la mayoría de nosotros pues no vamos a hacer un negocio desde cero o no estamos trabajando en algo que no existe, ya estamos en un trabajo que ya tiene cosas que hacer. Entonces, muchas personas dicen, el tema es interesante, pero tenemos una serie de piedritas en el zapato, ¿no? Por eso las flechas. Entonces, tenemos obligaciones, hay permisos que tienes que cumplir, aunque no te den valor alguno, tienes que hacerlo. La vocación de tu empresa o tu propia vocación a lo mejor no es de tecnología, no es multinacional, entonces dices, bueno, eso lo harán empresas altamente técnicas. Yo podría hacerlo como una manufacturera mediana. La economía, no hay un presupuesto disponible. Esa es una restricción gigante. Y realmente nadie tiene dinero que le sobre como para andar haciendo experimentos. Sin embargo, eso no es una limitante para no implementar algo. Y por último, bueno, tenemos todos prioridades, tenemos operaciones que atender y hay poco tiempo para idear. Entonces, aquí es, bueno, sí, tenemos estos zapatos y tenemos varias dificultades, piedritas en el camino, pero todos podemos hacer algo para entrar a la economía circular. Y aquí entramos a la parte de la transición de la economía circular. ¿Por qué es una transición? Bueno, si ven en esta flecha, hay una serie de pasos. Yo lo llamo madurez de sistemas de gestión ambiental. Es decir, vas avanzando de un punto que es la disposición de residuos. Tienes residuos y los sacas. En muchos casos hay empresas que hacen vertido ilegal de sus residuos, de sus descargas de agua residual sin ningún control. Posteriormente se pasa al control de la contaminación, donde ya tienes un registro, donde lo estás llevando con alguien en particular. Luego evolucionas al reciclaje. Esos residuos, esas emisiones van con alguien más, entonces te vuelves más sostenible, como vemos en este eje izquierdo. Y de ahí evolucionamos a minimizar los residuos, luego prevenir completamente esa contaminación. Vamos después a producción más limpia y eficiencia de recursos, donde ya estamos buscando optimizar. Y bueno, por último tenemos este estado deseable que sería la economía circular, ¿no? Donde además de estar teniendo la menor cantidad de impactos ambientales, pues también estamos obteniendo el mayor valor posible. Ahí puse también temas como economía azul y verde, que también tienen ciertos principios de economía circular, que de hecho son aplicaciones específicas. También tenemos la aplicación de la ecología industrial. Yo soy ecólogo industrial de formación.
y también conceptos como zero waste, que es cero residuos. La economía circular es un tema naciente, eso sí hay que comentarlo, y este tema naciente, pues ya hablando de políticas públicas y de planes y estrategias, la Unión Europea tiene el Pacto Verde Europeo. Este pacto nació o fue promulgado el año pasado. Hay una ley para la promoción de economía circular en China, ese ya tiene un poco más de tiempo, y ellos van haciendo iteraciones a lo largo de los años. Y ya en aspectos más enfocados a Latinoamérica, pues bueno, tenemos la estrategia de Colombia, y en cuanto a México hay dos planes en particular, el de la Ciudad de México y también una visión nacional hacia cero residuos. Como pueden ver, apenas están empezando estas políticas, entonces estamos ahora sí que en una pizarra en blanco, ¿no? Incluso algunos talleres de diagnóstico están sucediendo en la semana pasada. Entonces, pues estamos apenas entrando en este ambiente. Y bueno, pasando entonces, hablemos de la legislación ambiental. En este caso va a ser de México porque pues es mi área de especialidad, pero vamos a hablar generalmente de principios, no vamos a hablar de artículos ni de normas, entonces espero que sea muy útil para toda la audiencia en Latinoamérica. Los principios son muy similares. Aquí lo que quise mostrar es, bueno, tenemos un mapa de legislación solo a nivel federal, son 12 leyes federales que tienen que ver con aspectos ambientales, a lo cual se juntan normas ambientales, muchas veces varias normas por cada una de las leyes, reglamentos, y además hay legislación a nivel regional y a nivel municipal. Que no quiere decir que hay un universo de legislación que checa de aspectos ambientales. Y aquí va una historia interesante. Cuando empecé a trabajar con normatividad, mi formación profesional es ingeniero industrial, entonces voy mucho a optimizar y a precisión. Y yo preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Y me dicen, depende. Y si algo me molesta como ingeniero industrial es que me digan depende. Suena vago, suena incierto. Sin embargo, aquí el depende va de esos aspectos ambientales. Yo no puedo decirles exactamente qué normativas les aplican como primera respuesta, pero conociendo sobre sus procesos, conociendo cuáles son sus características de materiales que usan los volúmenes, entonces sí podemos definir con precisión cuál es la normativa que les aplica y de qué manera. No les puedo dar a todos ellos, pero bueno, los invito a que se acerquen más a Gestica y nos puedan consultar para que veamos esos específicos. La legislación como tal tiene dos ramas, la forma que lo estoy revisando. Es la normatividad ambiental, que es la que surge para responder a un problema ambiental generado por el desarrollo humano, es decir, algún error o alguna catástrofe humana se derivó de un incumplimiento. Entonces se pone una normatividad que evite que se repitan esos problemas. Básicamente lo que hacen es poner límites y dicen, a partir de este límite, esto es permitido, esto no es permitido. Otro brazo de la legislación, que sería la zanahoria, son las políticas públicas. Es un comportamiento propositivo y planeado. Entonces buscamos que se alcancen objetivos o comportamientos a base de incentivos. Y la normatividad, pues generalmente se le conoce como la rama o garrote, ¿no? Entonces, si no se cumple, hay sanciones. ¿Qué vemos en este nube de palabras? Bueno, es un estudio de la Fundación Konrad Adenauer, donde hicieron un análisis de emprendimientos circulares en toda Latinoamérica, enumerando cuáles son las carencias principales, sobre todo en políticas públicas. Y observamos que el primero es financiamientos. De hecho, de 19 países entrevistados, solo 18 coincidieron en financiamientos. Todos tenemos problemas de dinero. Y también buscan impulsos o incentivos particulares. La transferencia de conocimiento, las regulaciones, capital humano, internacionalización. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que si yo quitara circulares de la diapositiva, observamos que todos los emprendimientos en Latinoamérica tienen los mismos problemas. Seamos emprendimientos ambientales, seamos emprendimientos tecnológicos, emprendimientos sociales, los problemas son los mismos. Entonces,
En este caso, las empresas circulares no son especiales en sus necesidades. Sufren lo mismo que el resto de las empresas. Pasando de ello, bueno, el otro lado, ¿no? El lado de la normatividad. ¿Qué sucede? No es opcional. Al no ser opcionales, lo que buscamos es anular un comportamiento no deseable. Y la manera de anularlo, pues es por medio de sanciones. Y bueno, aquí la pregunta que tenemos es, ¿qué paradigmas tiene cada uno de ustedes hacia estas obligaciones ambientales y hacia las autoridades ambientales? En general hay una especie de divorcio, por así llamarlo entre comillas, entre las empresas y las autoridades ambientales. Es esta relación de amor y odio donde nos necesitamos, pero a la vez no nos queremos del todo. Y estos paradigmas, algunos que he escuchado es, bueno, las autoridades ni siquiera revisan la información que les presento, son muy cuadrados en lo que me solicitan, sale muy caro hacer todas las solicitudes de la autoridad, o nunca le es suficiente a la autoridad la evidencia que se le presenta. Entonces, pues bueno, está este cierto desagrado. Y también, bueno, estamos preguntando la normatividad. ¿Hay algo específico? ¿Hay una regla que me esté pidiendo la economía circular? En este caso, vamos a tener más apertura. Pensemos que las obligaciones normativas tenemos que hacerlas porque son obligadas. Y entonces, si ya lo voy a hacer, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos retar esos paradigmas que tenemos? Y bueno, para ello, para tener esta mejora, hay que conocer la lógica atrás de las obligaciones normativas. ¿Qué es lo que se busca en una obligación normativa? Uno, documentar la generación de contaminantes o de impactos ambientales, en residuos, en emisiones, en descargas de agua residual. En base a esa documentación se establece una línea base, es decir, qué es lo que normalmente se tiene de esta generación. Y de ahí, bueno, ¿qué es lo que se está asumiendo? Que el particular va a buscar controlar esa generación y no rebasar los volúmenes de emisiones autorizados. Y por último, establece responsabilidades en el manejo y procesamiento de los contaminantes. Es decir, si ustedes como empresa son un generador de residuos, declaran una cierta cantidad de residuos que van a estar teniendo y quién va a estar dando este manejo, de manera que estos contaminantes pues no estén afectando a la población. La lógica de la normativa es no afectar a la población. Y bueno, ¿cómo puedo saber qué obligaciones ambientales tengo? El primer paso, una recomendación muy simple, pero que muchas veces es obviada, ponerse en contacto con la autoridad ambiental. Tomar un teléfono, expresar inquietudes. Muchas veces, yo diría que 70-80% de las dudas salen con una llamada telefónica. Lo segundo, bueno, es tener especialistas. Establece un área de seguridad, higiene y medio ambiente, por eso son las siglas, y empodera a esa área. Generalmente las áreas de seguridad e higiene pues están supeditadas a calidad, a recursos humanos, incluso a servicios médicos he visto. Y al estar hasta el final de la cadena alimenticia no tienen poder de decisión suficiente como para poder tener comunicación directa. Una vez que tienes esta área, pues los especialistas del área te pueden ayudar también a encontrar tus obligaciones. Otro punto es, que es muy importante, es elaborar un mapa de aspectos ambientales. Un mapa de aspectos ambientales es como un diagrama de proceso, donde además de ver tus actividades de proceso, identificas cuáles son las entradas y salidas de tu proceso, cuáles son tus subproductos y emisiones, es decir, no solo estás sacando un producto, también estás teniendo emisiones contaminantes, estás teniendo residuos, subproductos, y te relaciona también con obligaciones. Si estás identificando que una actividad tiene un cierto residuo, ese residuo tiene una normativa que está obligada. Y otra última recomendación, pues es si puedes participar en el mecanismo de autorregulación ambiental. ¿Qué es autorregulación ambiental? Es un mecanismo que parte de una política pública en donde la autoridad permite a los participantes ir dando cumplimiento a su normatividad ambiental e irlos guiando. En el caso de México, a nivel federal está certificación Industria Limpia, que también hay ciertas equivalentes a nivel regional, y estoy seguro que en varios países de Latinoamérica hay esquemas similares, en donde las autoridades no se vuelven permisivas, pero sí están dando un seguimiento y acompañan a la empresa
para que si tienen un estado inicial de incumplimiento, pues se dirijan a tener un cumplimiento total de la normativa. Es como ir al doctor. Por medio de una auditoría, encuentras en qué estás fallando y puedes tener soluciones. Un caso muy interesante que estamos hablando en este momento es una empresa que se llama REMSA, Recicla Electrónicos México. Su modelo de negocio, y por lo que es muy interesante para este webinar, es que parte de una obligación normativa, que es disponer los residuos con un prestador de servicios autorizado. Si ustedes son una empresa y tienen residuos electrónicos, como vemos en esta foto, y están haciendo cambios de equipo, la normatividad te pide que esos equipos sean dispuestos adecuadamente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del producto y del residuo está en quien lo genera. Entonces, si tú estás descartando un equipo electrónico, tú eres quien generó ese residuo, dejó de ser un electrónico para volverse un residuo y tienes que asegurar que sea dispuesto adecuadamente por los contenidos de tóxicos que tienen estos electrónicos. ¿Qué es lo que ofrece esta empresa? Bueno, les ofrece un servicio de logística, que es de un asociado de REMSA, y da una adecuada disposición de los residuos. Y lo que le da al cliente primario, pues le da una acreditación, un manifiesto donde dice, tus residuos han sido dispuestos adecuadamente. Entonces, el cumplimiento normativo fue la línea base. ¿Qué es lo interesante y lo que lo hace de economía circular? Que bueno, estos servicios de logística y de disposición de residuos también están conectados con aliados de la empresa, estas ecomakers, Shop, Store y Kits. ¿Qué es lo que hace la empresa? Pues bueno, separa componentes de estos residuos electrónicos y los componentes que sean útiles los puede vender ya sea en estos maker spaces como refacciones o como switches, cables, cosas que puedan funcionar para construir otro tipo de componente electrónico. Pueden hacer también kits educativos para escuelas, lo cual está teniendo bastante éxito. Y bueno, también hay una valorización, por otro lado, de los materiales restantes, ¿no? Si no se pudieron vender las piezas para construir algo, pues bueno, se pueden recuperar los diferentes metales de estos residuos electrónicos. Entonces, aquí lo importante es, bueno, tenemos un reto que es el rastreo y la disposición adecuada del residuo, que es una obligación, y de ahí se puede generar una idea de negocio circular. En este caso es en el ciclo más abierto, el de reciclaje, pero está funcionando. De ahí podríamos evolucionar a ciclos más pequeños, ¿sí? Tal vez, si estamos asociándonos también con los productores de los equipos electrónicos. Si tuviéramos una computadora o un monitor que fuera desensamblable, podríamos cambiar el modelo de negocio y tener asociadas más empresas, hasta volver esta constelación de empresas que pueden ayudar. En esta diapositiva hice una tabla de la cédula de operación anual. Es un formato que utilizamos en México a nivel regional o a nivel federal. Pero bueno, esta cédula es un registro de los diferentes impactos ambientales. Tenemos contaminación a la atmósfera, aguas residuales, residuos en sus diferentes tipos y ruido. ¿Por qué es importante conocer estos aspectos? Pues bueno, porque de este mapa de aspectos ambientales, pues también hay obligaciones, ¿no? Y también lo que nos piden esta cédula de operación anual es registrar la generación de estos contaminantes en unidades. Podemos tener toneladas de emisiones al aire, metros cúbicos de aguas residuales o también concentraciones de contaminantes, perdón, una disculpa, o toneladas de generación de residuos. Entonces, se nos pide como obligación tener este registro y están orientados hacia todas las empresas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que bueno, estos campos dependen de la actividad de la empresa. Habrá empresas que no tengan emisiones a la atmósfera o que no tengan aguas residuales de un cierto tipo. Y está orientado a daños a la salud directamente asignables. Sabemos que muchos de estos contaminantes tienen daños a la salud más extendidos, pero no son directamente asignables, entonces no están cubiertos completamente en estas autorizaciones. Y la frecuencia es anual de esta información. Entonces, bueno, hay muchas quejas en este aspecto de si no es anual, pues
yo necesito información más cercana, yo estoy operando día a día. Una información que se genera anualmente, pues no me es de tanta utilidad. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay también un aspecto de traducciones muy importante. Waste, que es lo que se está hablando a nivel mundial, zero waste, se traduce como desperdicio, que no es lo mismo que un residuo. Puse aquí la definición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en México. Es la ley a nivel nacional que define qué es un residuo. Y bueno, como pueden observar aquí, residuo es un material que la empresa no puede darle un valor directo, no es parte de sus productos, pero que es susceptible de tener un valor o de que tiene que ser tratado. ¿Qué es lo importante de aquí? Que esta definición de residuos no nos dice que una vez que sale de la empresa, si no lo vendo como producto, no sirva o que tenga que deshacerme de él y mandarlo a un relleno sanitario, a un confinamiento. Nos dice que es preferible tener esa valorización, que se le dé un valor. Entonces, cero residuos no está prohibido en la legislación mexicana. No es una ley que te obligue a ser circular, pero, pues, como dice el meme, it's something, es algo, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de aprovecharlo, de darle un valor, es clave, porque entonces la normatividad nos dice, podemos darle valor a esos materiales que no son tu producto primario en tu producción. Y aquí viene este cambio de enfoque, pasar de una obligación, de algo que nos pide la autoridad, a una oportunidad. No se puede obligar a alguien a ahorrar o optimizar. Cuando empecé a trabajar en esto de normativa, yo quería, bueno, ¿por qué no hay una ley que obligue a ser ecología industrial, a tener esta economía circular? Bueno, porque a las personas no se les puede obligar a hacer algo bueno. Sí se les puede obligar a no hacer algo malo, pero nadie te puede obligar a ahorrar dinero. Si tú quieres ahorrar dinero, poco o mucho, pues es tuyo. Y si no ahorras, también es tu problema. Lo que sí no te podemos, lo que sí está prohibido es quitarle el dinero a alguien más, robar, ¿no? Y entonces, bueno, si tenemos esta obligación de que optimizar, pues es algo de costos y a veces es más simple solo disponer, darle nuestros residuos a alguien más y que alguien se encargue, a mí no me importan. ¿Por qué no pasamos a optimizar no solo nuestros productos, sino también los residuos, a darle este valor? Luego, el residuo generalmente es catalogado por el particular, es decir, si nosotros generamos N cantidad de residuos, se sobresimplifican las categorías, ¿no? Generalmente esa forma de sobresimplificar se basa en las formas de acopio, entonces si tenemos polvos, los polvos irán en un lado, si tenemos sólidos irán en otro, si tenemos líquidos o lodos en otro lado. Y estas categorías pues generalmente vienen de la operación del particular, pero no siempre tienen un conocimiento técnico de qué está componiendo estos residuos. Si pasamos de este lado a hacer subproductos más fáciles de identificar, si ponemos qué es lo que compone exactamente esa pila de residuos, va a ser más fácil identificar subproductos, materiales que le pueden servir a alguien. Generalmente también las calidades y composición físico-química de los residuos pues no se pone. Aquí tenemos una impresión de pantalla en la parte de abajo de un programa electrónico para llevar esta COA estatal, esta cédula de operación anual. En este caso está declarado por el particular, pero bueno, tenemos cartón, tipos de plásticos, vidrio, pero pues no se habla de una categoría en particular. ¿Cuál es la composición de ese cartón? ¿Cómo está el cartón? ¿Está rígido? ¿Ya está doblado, dañado? ¿Tiene algún tipo de manchas? Entonces, si no tenemos ese nivel de detalle de los materiales, pues darle el valor a ese material depende de quien compre tu residuo, el que sea el que dé la valorización. Y también tenemos un flujo inconsistente en calidad y composición. Entonces, solo tenemos residuos que están saliendo en una calidad mezclada y lo que deberíamos de hacer es darle un valor al material y que tenga un valor que merece. Que si digas, bueno, los residuos que salen de empresa X, ese cartón, no le sirve a la empresa, pero ese cartón es útil para hacer embalaje. Es un cartón que sirve para hacer aislamiento. La madera que se utiliza en ese lado sirve para hacer nuevas cajas, sirve para hacer muebles, o es una madera que ya nos sirve para construir algo más y hay que triturarla y podríamos hacer algún tipo de combustión de biomasa.
Entonces, si tenemos esas características del material, le podamos dar el valor que se merece. Ese cambio de enfoque entonces nos lleva a generar indicadores a partir de tus obligaciones. Aquí algo súper importante es que los indicadores te tienen que ayudar a medir objetivamente la evolución de aspectos que son importantes para ti. Es decir, no es tener números a lo loco o por tener 100 indicadores quiere decir que seas exitoso. ¿Qué es importante para tu empresa y de qué manera mides eso que estás logrando? También es importante considerar que hay que derivar equivalencias y que entonces esas piezas que se pueden contar como residuos también se puedan medir en kilogramos o se puedan medir en dinero. ¿Por qué es importante? Porque esos resultados, al ser equivalentes, pueden ser comprensibles para más personas y valiosos. Entonces, el área de producción puede estar hablando de kilogramos de material que están saliendo como residuos. Calidad podría estar hablando tal vez en el espesor de estas piezas. Y el área de finanzas podría estar hablando del valor de ese material que se está teniendo como residuos. Y todos parten de un mismo número. Si tenemos esa equivalencia y hacemos que todas las áreas participen en esa generación de indicadores, pues tendremos mayor valor. Y esta información que es convertible, estas equivalencias, pues además nos ayuda a hablar de flujos con socios potenciales. No es lo mismo hablar con un socio de, bueno, yo te vendo residuos plásticos de tal tipo de plástico, a lo mucho de color, a decir, va a ir con este grueso de grano, posiblemente con alguna temperatura. Estamos también, en estos ejemplos que puse son residuos sólidos, pero también podemos hablar de flujos o residuos de energía, por ejemplo, vapor de proceso, aire comprimido. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo calor de proceso o vapor de proceso residual, pues es muy importante que para mi socio potencial yo le esté hablando, bueno, tengo calor de proceso en X temperatura, va a venir en forma de agua de proceso o viene como vapor en tal presión. Entonces, si estamos hablando con más datos de calidad de esos flujos de salida, pues podemos tener mucho mejor aprovechamiento. Aquí algunos ejemplos de indicadores conjuntos, es decir, indicadores que no solo te sirven como en una parte ambiental para cumplir con la normativa, sino que también va hacia el lado de aspectos generales o del éxito de tu empresa. Tenemos la productividad. La productividad es qué tanto beneficio estás obteniendo a partir de los recursos que utilizaste. A grosso modo sería los ingresos de tu empresa, cuánto está ganando la empresa por el recurso utilizado. Puedes hablar de la productividad del agua, en el caso de empresas agrícolas, la productividad de la tierra, productividad del material. Entonces, aquí estamos hablando no solo de producción, sino también de cosas que son del éxito de la empresa, intrínsecas del éxito de la empresa. Luego viene la intensidad de utilización, que es los recursos utilizados divididos entre el valor de la unidad producida. ¿Qué quiere decir? Si usamos mucha agua, si usamos muchos materiales para producir una unidad de trabajo de poco valor, entonces es intensiva en recursos, ¿no? Podemos hablar que hay muchos productos, por ejemplo, de lujo, que son intensivos en recursos, utilizaste muchas cosas para producir una unidad, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de un reloj de pulso. Si estamos hablando de un reloj de pulso económico, se busca que se utilicen los menos recursos para algo que sea valioso. Pero si hablamos de un reloj de alto lujo, pues utilizarán mucho más recursos, materiales exóticos, y tendrán un transporte más caro, utilizaron más recursos, es más intensivo por el valor de la unidad. Y bueno, para tener estos indicadores, cuando estamos conjuntos, entonces empiezas a hacer indicadores generales. No tienes que tener desde un inicio todos tus indicadores definidos o decir, bueno, de estos 10 indicadores, desde mi inicio, que apenas estoy manejando mis residuos, hasta mi transición a economía circular, solo usaré 10 indicadores. No, esto es un viaje. Comienza por hacer indicadores generales, no muy complicados. Define tu punto de partida, cuál es el valor inicial de tu indicador y con quién te vas a comparar. De ahí el benchmark, ¿no?
Soy en este momento un fabricante de teléfonos. Bueno, si conozco algún indicador que algún fabricante lo haga, vamos bien. Después iremos refinando esos indicadores y tendremos cosas más específicas, líneas de proceso, y entonces podremos compararnos de otra manera. Y bueno, una vez que tienes esos indicadores generales, después irás profundizando en tus procesos. Puedes empezar con definir productividad e intensidad de toda tu empresa y después empieces a hacer indicadores por líneas de proceso, por producto, y entre más particular te vuelvas, vas a ser más exitoso encontrando áreas de oportunidad y potenciales de ahorro. Es lo que se le llama granularidad de tus indicadores. Entre más específico, pues tienes más gránulos y podrás encontrar más oportunidades. Aquí viene un concepto interesante que parte mucho de economía circular, de ecología industrial y de una metodología que se llama análisis de ciclo de vida, el LCA, Life Cycle Assessment, y se llama la unidad funcional. Además de una herramienta de análisis, yo lo veo como un elemento para generar ideas. Este elemento para generar ideas, ahorita lo van a ver por qué. Esta unidad funcional te define el servicio que es entregado por un producto que estás diseñando. Es decir, estamos pensando en nuestros productos no solo como algo que vendemos al cliente, sino como el servicio que estamos entregando. Por ejemplo, un vaso desechable de papel tiene una unidad funcional que es la entrega de 200 mililitros de bebida fría. Eso si somos una fábrica de vasos desechables de papel. O la fotocopiadora, por ejemplo, habla de 1 millón de páginas copiadas. Entonces, nos habla de qué es lo que está entregando este producto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar después? Bueno, que al estar pensando en la unidad funcional, tenemos que incluir qué es la cantidad de servicio que consume el usuario, es decir, 200 mililitros de agua, 1 millón de páginas, ciclos de duchas de 8 minutos, y también incluye un valor numérico de unidades medibles, ¿no? O sea, mililitros, páginas, tiempo, años de uso. Y de aquí empiezas a dar ideas de, bueno, si ya estamos hablando de un servicio, ¿cómo podría entregar el mismo servicio de una manera más eficiente? Entonces, aquí entran estas comparaciones de tu sistema producto por un servicio entregado. Si estamos hablando del vaso desechable de papel, ¿por qué ese es un servicio especial? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de estos vasos con hitos de papel que se tienen en las oficinas, pues bien podríamos sustituirlo por vasos reutilizables, si los que van a tomar el agua es el personal de la empresa, es gente que está ahí. Pero también puede abrir nuevas posibilidades. ¿Qué tal si estamos hablando de maratones? En los maratones, de hecho, es poco útil para los corredores que les den vasos, entonces a veces toman bolsitas de plástico, pero no sé si hayan visto este lanzamiento de unas cápsulas como unas burbujas de gelatina que tienen contenido de agua. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿podemos refrasear la forma en que le estamos dando el producto a nuestro cliente? Siempre y cuando estemos satisfaciendo sus necesidades. Entonces, aquí empezamos a cambiar el paradigma. Ya no estamos vendiendo productos que después satisfagan necesidades, sino que estamos ya vendiendo atención a necesidades. Entonces, el producto es el vehículo para satisfacerlo, pero podemos pensar en cómo podemos dar aspectos diferentes. Había una pregunta en el registro que era interesante sobre aplicaciones farmacéuticas. Entonces aquí, pues no solo estamos hablando de la función o el uso, sino también, por ejemplo, de aspectos de seguridad. Podríamos pensar que pues es muy saludable un vaso de agua reutilizable, pero si estamos hablando de un modelo de negocio de reciclar cubrebocas, pues no necesariamente sería la cuestión que fuera acogida muy bien por el público. Tendríamos que garantizar que sea seguro y que no tenga esta contaminación, que es finalmente lo que buscamos con un cubrebocas, ¿no? Entonces, siempre pensar en la función del producto y las necesidades que estamos atendiendo. Y bueno, partiendo de esos indicadores, ahora sí vamos a indicadores más específicos de economía circular. Había varias preguntas que pedían, bueno, ¿cuál es un estándar? ¿Cuáles son los indicadores específicos de economía circular? No es tan fácil la respuesta
Este diagrama, este es un escrito generado por la Fundación Ellen MacArthur. Si ustedes están interesados en la economía circular, son un think tank, estos centros de investigación, que son líderes en materia de economía circular. Y bueno, lo que generaron en esto es un borrador de cómo hacer este indicador. ¿Qué es lo que tenemos a optimizar en este sistema? Una disculpa que se regresó. Tenemos materiales, generalmente material virgen, que entra a la manufactura, pero también podemos tener entrada de materiales reciclados o componentes reutilizados. Una vez que son manufacturados, pues tienes el uso del producto que llega al usuario y después de ese uso, puede ser que los componentes se manden a reuso. Por ejemplo, cuando tenemos el leasing de una fotocopiadora, sobre todo en cuestiones corporativas, ya no compras fotocopiadoras, mejor las rentas. O también si tienes ciertos materiales, los puedes enviar a reciclaje. ¿Qué es lo que va a suceder con estos flujos? Pues idealmente esperarías que el material a reciclaje pues se vuelva material reciclado, que puedas volver a meter, pero también en este reciclaje, el proceso de reciclaje va a tener ineficiencias y va a tener residuos. Tu uso también va a haber materiales que se vayan a disposición final e incluso a la hora de producir cosas con materiales reciclados puedes tener residuos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que buscamos aquí es tener una optimización inclinada hacia este ciclo, donde la mayor parte de los materiales no estén entrando al sistema como materiales nuevos, ni estén escapando de nuestro sistema como residuos. Y aquí es lo importante, o sea, y es el fundamento de la economía circular. Se hizo para tener dinero. Los mayores promotores de la economía circular son los europeos. ¿Por qué? Pues bueno, porque Europa no tiene una abundancia de recursos naturales y si le sale muy caro importar materiales nuevos externos. Si se puede optimizar lo que ya tenemos en el sistema, estamos generando mayor valor. Estos indicadores que vienen en el reporte, el indicador de circularidad material se evalúa de 0 a 1, siendo 0 un sistema completamente lineal y 1 un sistema completamente circular, donde no salga nada. Es una serie de ecuaciones bastante compleja y optimización, pero el tener este diagrama nos muestra cuáles serían nuestras entradas, nuestras salidas de la empresa y de qué manera podríamos tener una circularidad. ¿En qué nos sirve? Pues de entrada para hacer reportes internos, qué líneas de proceso de nuestra empresa pueden ser más circulares o menos circulares. Si tenemos proveedores, bueno, qué proveedores pueden tener mayor circularidad o evaluarnos con compañías, ¿no? De decir, bueno, tengo algún colega, algún competidor que esté en mi misma industria y podamos compararnos unos con otros. Aquí algo muy, muy importante es que los indicadores no tienen sentido alguno si no estamos dándole valor. Tienen que estar alineados a nuestra estrategia de empresa y para ello necesitas herramientas como Balance Scorecard, ¿no? Balance Scorecard muestra cómo cada indicador está alineado a la estrategia de la empresa. Y bueno, para comenzar a calcular tu índice, necesitas tu lista de materiales, qué materiales necesitas y también las salidas, qué es lo que sale de tu proceso. Y para aquí esos datos precisamente vienen de tu cumplimiento normativo. Entonces, tiene valor, lo que estás registrando con tu autoridad tiene un valor. Y ese valor después lo puedes meter a indicadores. Que es importante también que este equipo y el análisis de tu índice, pues no solo sea de la gente de producción o de calidad, también tengas gente de compras, gente de ingeniería, para que entonces puedan mejorar. Por último, aquí viene esta parte de Circulytics, es otro concepto de la Fundación Ellen MacArthur, donde ofrecen diagnósticos para empresas, hasta donde entiendo es gratuito, y en una hoja les van a dar una serie de sugerencias como empresa de cómo mejorar. Entonces, en esta cuestión, circularidad no es algo que se tenga o no se tenga que te sirva solamente como un adorno o un reconocimiento. Tiene que ser para la competitividad de tu empresa. Y para ello vamos a ir a esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad es lo que quiero que se lleven. La nueva normalidad va a ser una normalidad sin apoyos públicos. Si tienen una idea de iniciativa circular,
No es por ser cruel, pero olvídense de que haya subvenciones, subsidios o apoyos adicionales. Si un emprendedor normal no los tiene, ustedes tampoco los tendrán. Sobre todo ahora que va a haber mucho movimiento de recursos públicos a atender la enfermedad y la pandemia. El público va a ser más exigente en el cumplimiento normativo. Cada vez es más fácil hacer denuncias. Entonces, si antes era fácil como empresa tener un perfil bajo y que puedas evadir la autoridad, ahora quien te llevará a la autoridad es el público, que va a ser más exigente. Por lo mismo de la pandemia, va a haber una inestabilidad en la demanda y en los precios. Entonces, una economía circular te va a hacer más fuerte y más resiliente a estos cambios. Estos son los lastres, el lado cruel de la nueva normalidad. Lo que nos va a ayudar es que la economía circular tiene que ser un motor de competitividad. No es por ser verde, sino es por ser más competitivo. También tienes que pensar que tu oferta de producto está basada en la unidad funcional y necesidades. Ya no vendes taladros, ahora vendes hoyos de un cierto tipo. Si piensas de esa manera, te va a abrir un nuevo panorama a hacer diferentes tipos de negocio. Y por último, tu empresa tiene que estar comunicada muy, muy bien con toda su cadena de valor. Ya no podemos estar en un silo aislados. Estábamos viendo, y nos ayuda para eso la pandemia, que todo el mundo está conectado. Aquellos que estén mejor comunicados, pues van a estar mucho más cercanos con toda su cadena de valor. Bueno, les agradezco. Aquí vienen mis datos de contacto. Y después, si pudiéramos profundizar un poquito en el regalito, ahorita que hagamos conclusión con Mariana, para platicar con ustedes. Y regreso el micrófono a Mariana. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que bastante claro, ¿no? Cosas bastante concretas que creo que ahora es lo que nos interesa. Voy a dar algunos puntos que mencionaste como cierre para abrir un poquito la parte de las preguntas. Una disculpa porque probablemente nos tardemos un poquito más, pero bueno, creo que el tema también empezaron a hacer varias preguntas y es algo muy interesante. Bueno, nos platicaste un poco de la economía circular nace para hacer dinero, no para hacer activismo ambiental específicamente. Eso estoy súper de acuerdo contigo, ha sido un tema justamente que lo veremos en el próximo webinar, en donde la economía circular justo se tiene también, pues, desde Europa, ¿no? Toda esta visión, como tú lo decías, de que no hay recursos y en Latinoamérica creo que se nos ha olvidado que somos bastante, pues, suertudos, ¿no? Con esta parte. Los principios, también hablaste sobre ciclos cortos, reutilizar materiales antes de que su valor se termine. No es lo mismo hablar de economía circular con reciclaje. Hablas un poco también, me pareció chistoso, del divorcio entre las empresas y la autoridad. Y creo que de pronto ocurre eso también entre las empresas y la ciencia, ¿no? O la academia específicamente. Entonces ahí coincido contigo. Caso de REMSA, justamente ellos están en Querétaro. Me enorgullece decir que de hecho Álvaro Núñez, que es el fundador, nos invitó a hacer un capítulo de Spotify en su plataforma, que es Hablemos de Economía Circular, si les interesa más del tema. Los principios, la normatividad casi siempre tiene que ver con sanciones, y aquí el objetivo, como tú decías, es que no podemos convencer a alguien para que haga las cosas bien, ¿no? Y eso es un poco, pues, empezar a romper paradigmas. Entonces, para ya no yo tocar estos temas y quitarte el tiempo de las preguntas, nos hizo la primera pregunta Callejas, así se puso él, el licenciado Callejas, que dice, dentro del marco normativo de México, ¿existe algún estímulo fiscal para proyectos de economía circular? ¿Cuál es el proyecto más exitoso de economía circular en México que conoces? No sé si se respondieron estas preguntas ya con lo que ibas diciendo, pero si no, pues adelante. Sí, mira, en cuestión de estímulos y apoyos, no conozco, no soy experto en esa parte de estímulos a empresas. Sin embargo, como les mostraba, apenas están haciendo las estrategias, entonces es posible que si hubiera en algún momento ciertos estímulos, no los podría asegurar, sobre todo por la situación actual. Mi consejo es, aun cuando existas, no los consideres como un elemento clave para tu desarrollo. Si es un plus, adelante, pero no lo consideres a la hora de hacer tu planteamiento de negocio.
Muy bien, gracias. Después, Rolando Rosas levantó la mano, entonces, si puedes hacer tu pregunta, Rolando, tratemos de ser un poco más breves, aunque esto será como más de video. Y entonces pasamos a las siguientes, por favor. Adelante. Sí, cortito nomás. Yo tengo entendido de que hay una suerte de 9 Rs en el proceso de economía circular, ¿no? Donde generalmente la más reconocida es la de reusar, reciclar y reducir. Este, yo un poquito de eso ¿dónde podría instalarse en este proceso en la diapositiva que mostraste que, digamos, estamos en una etapa inicial donde se gestionan los residuos para finalmente llegar a una economía azul, una economía verde, ¿no? Entonces, en esa transición no pude yo identificar esas R's con mucha claridad. Correcto. Sí, no era la intención del diagrama meter las 9 Rs. No me gusta generalmente usar los números de 3 Rs, 5 Rs, 9 Rs, porque puede salir alguien mañana diga 11 Rs y luego 39. Pero lo que sí es importante es en este trayecto ir viendo qué Rs puedes implementar en un momento inicial. O sea, las 3 iniciales, ¿no? Reduce, recicla, reusa, son las básicas. Diríamos que es de disposición a control, que es la primera. Y de ahí podrías ir implementando cada una de las Rs. No son excluyentes y también no estás, digamos, obligado o no necesitas implementarlas inicialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el repensar puede ir hasta el lado digamos, el escalón entre producción más limpia y economía circular. El rechazar puede ir en la parte de sustitución de materiales. Entonces, dependiendo del principio que te diga, puedes meterlo en un lado. Aquí lo importante es no estar casado de decir, yo conozco las 9 Rs y solo tengo 7. Bueno, tienes 7 ahora, piensa qué puedes hacer a futuro para que alcances a la 8 y luego la 9. Genial, genial, muchas gracias. Aquí en Perú hay mucha crítica al gobierno por solamente promover las 3. Pero bueno, es un comentario. Muchas gracias. Sí, por algo se empieza. Es una frase un poco tosca que digo, sobre todo cuando se habla de ciudades inteligentes, de smart cities. Yo lo que digo, antes de ser inteligente vamos quitándonos lo tonto. Entonces, bueno, si tenemos que empezar por esas 3 que es muy básico, se verá muy tonto, pero hay gente que no lo cumple. Empecemos con eso básico y vamos moviéndonos todos en conjunto. Gracias. Sí, un poco también como esta parte que justo decíamos en los banners, ¿no? De que ya estás operando, o sea, no vas a empezar desde cero porque no vas a parar todo, pero sí puedes ir pues subiéndote al tren y eso creo que tiene, como dices tú, mucho valor. Bueno, aquí, bueno, gracias Rolando. Jimmy Gabriel dice, hola Rolando, hay más preguntas, probablemente sean para Rolando. Entonces creo que está padre porque podremos en este chat pueden intercambiar, aprovechar, hacer networking, pues creo que facilitaría mucho. E inclusive, Fernando, si nos puedes poner, por favor, tus datos en el chat, porque hay gente que lo está pidiendo. Claro. Bueno, Elizabeth Turcot pregunta, me queda claro que la gestión integral de residuos, la simbiosis y la ecología industrial son parte del rompecabezas que conforma la economía circular. Pero desde la perspectiva de política pública, ¿qué elementos, temas consideras indispensables que no deben pasarse por alto desde tu perspectiva de cara a la elaboración del Programa Estatal de Residuos de Guanajuato, México, con esta visión de economía circular? Ok, bueno, eso es muy particular de Eli, es colega, pero aquí lo que yo hablaría, iríamos por un lado a educación. Yo intenté mantener los conceptos de este webinar lo más simple posibles, digeribles, porque tenemos que hablar a una diversidad muy grande, no solo academia, no solo expertos industriales, tenemos que hablar de empresas tal vez artesanales que no tienen conocimiento técnico alguno. Entonces, educación es un punto importante y por otro lado, yo diría la identificación de los materiales. Como comentaba en esta parte de especificar, no basta con decir madera. Tenemos que decir qué tipo de madera, cómo está tratada, para así tener subflujos. Como política se puede incentivar a las empresas, bueno, no incentivar, más bien forzar a las empresas a entrar a estas categorías.
se les puede asesorar para que digas, bueno, no tengo chatarra, sino tengo acero de este tipo de aleación, tengo cobres de este tipo, y de esta manera tener canales o flujos de residuos más específicos. Creo que la política pública puede ir mucho a acompañar a las empresas para que encuentren estos flujos, y el otro lado también, y algo que pueden ayudar mucho los gobiernos en general, ya sean locales, regionales, sobre todo los locales y regionales, es en el establecimiento de lo que se llaman bolsas de residuos. Es como este job board donde encuentres simplemente dónde existen flujos de materiales y quién te los puede dar. Entonces, si yo soy una empresa que voy a estar comprando plásticos, pues bueno, estoy encontrando que hay alguien en mi localidad que está vendiendo X toneladas de características que me pueden subir. Y aquí algo muy importante es que los gobiernos pueden ayudar mucho a que estas bolsas se mantengan lo más limpias posibles, ¿no? Es decir, que no haya ventajas o se estén favoreciendo a alguien. Eso creo que es muy importante por parte de los gobiernos. Muchas gracias. Vamos a dejar solo 2 preguntas y la verdad es que voy a elegir de las personas que no hemos hablado. Susana Vázquez menciona, ¿sería bueno dar referencia de caso de éxito si fuera para refinería? Supongo que decía refinería. Sí. Ok, en el tema de refinerías, el caso de éxito de literatura es el caso de Simbiosis Industrial de Altamira, en Tamaulipas. Yo no diría que es 100% economía circular, porque tienen entradas de petróleo y tienen salidas de productos, pero sí hacen una simbiosis. Entonces, los subproductos y también, digamos, flujos de energía residual están siendo adoptados. Ha sido muy exitosa y hasta donde tengo entendido, no nació de una política pública, sino de una necesidad propia de una industria petroquímica, lo cual también lo hace más interesante y ha sobrevivido, caso que otras simbiosis industriales que nacieron de políticas no hicieron. Muy bien. Y por último, Alejandro Legazpi pregunta, si se quiere implementar la economía circular y la normativa ambiental en una empresa, ¿es mejor replantear la propuesta de valor de nuestro producto o servicio o cambiar la manera en la que se produce o se fabrica? No me queda muy clara la pregunta, pero bueno, en lo que te entiendo es, la normativa la tienes que cumplir, sí o sí. Entonces, conócela y ejecútala. Si cumplir esa normativa te complica tanto la existencia que ya no fuera viable continuar, pues sí tendrías que replantearte. Realmente no es el caso. La normativa solo te pide registrar. Y más bien, cómo aproveches la normativa te ayudará a generar más valor. Yo lo que recomendaría es comenzar a hacer optimizaciones y de ahí volverte mejor en lo que estás haciendo, ¿no? No te replantees inmediatamente, sino empieza a dibujar tu panorama y cómo podrías mejorar. Muchas gracias. Pues yo te quiero agradecer muchísimo, Fernando, el que puedas justamente en Gestica lo que siempre tratamos de hacer es que el conocimiento sea muy sencillo de entender. Y la verdad es que hoy nos has enseñado, nos has abierto, ¿no? Muchos paradigmas que probablemente teníamos en nuestras cabezas antes de empezar este webinar. Será una semillita que dependerá de nosotros o no llevarlo a cabo. Me parece muy importante lo que tú mencionas sobre justamente el hacerlo desde nosotros. La mayoría de la economía de este mundo se basa en MIPYMES, ¿no? En microempresas, en medianas empresas, en grandes empresas, y creo que por ahí podríamos empezar. Entonces, pues finalmente quiero darle las gracias a todos también nuestros participantes que se conectan. Quiero compartirles que las preguntas que no se respondieron, el equipo de Gestica las está anotando, se las vamos a pasar a Fernando para que él las pueda mandar. Por favor, mándenos sus correos, las personas que no fueron respondidas a estas preguntas, para que de manera personal él las pueda mandar. Quiero invitarlos finalmente, conectarlos e invitarlos al siguiente webinar, el día 16 de julio. Es nuestro primer webinar internacional y ese, la verdad, creemos que también tendrá muchísimo valor. Hoy Fernando, sin querer queriendo, dio la introducción a este webinar con la empresa Ecocircular, que es una empresa sobre todo de divulgación en España sobre la cuestión de economía circular. Entonces,
Estamos muy contentos porque esta parte de los webinars han funcionado muy bien. Honestamente, estamos preparando los siguientes servicios y productos de Gestica basados en cuáles son sus necesidades como ponentes, como microempresas, como partners. Lo que nosotros hacemos es el match. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. En el chat pueden dejarnos los datos, lo que necesiten para mandar a las personas que requieran las preguntas. Y mi correo es mariana@gesticamx.com. En Gestica reunimos a las empresas en búsqueda de innovación. La innovación no tiene que ser súper cara, súper difícil de conseguir. La innovación puede ser tener a la persona correcta, nosotros tener la necesidad puntual y entonces generar proyectos con un modelo justamente de negocio. Que estén muy bien, nos vemos pronto y muchas gracias, Fernando, por tu participación. Un gusto. Estamos en contacto. Claro que sí. Gracias.